Las raíces solo aparecen si estamos dispuestas a buscarlas. Principios de 1940, ATE se afianzaba en todo el país. Organizaciones regionales y seccionales, a través de asambleas de trabajadores, forjaban los cimientos de la asociación. Chaco, Resistencia, San Juan, Mendoza, La Rioja, Misiones, Neuquén, Punta Alta, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, Tucumán, Buenos Aires. La organización sindical marchaba hacia todo el país, siendo un foco de atención para el gobierno nacional. Al final de los años 30, la economía se había recuperado de la depresión. Sin embargo, la situación de los obreros seguía siendo mala e inestable. Suspensiones, cesantías, discriminación, medidas ilegales como multas a los trabajadores, mientras se entregaba trabajos estatales a empresas privadas. A la vez, se veía la insuficiencia del salario y las condiciones de explotación que atravesaban trabajadores en las provincias. La ATE afirmaba la brecha existente entre la remuneración que recibían y el costo de vida, mientras que denunciaba que la situación de obreros en las provincias era insostenible. También mencionaban la necesidad de remediar el problema de desnutrición y la mortalidad infantil si se quiere elevar el nivel de vida de trabajadores. La guerra en Europa había golpeado nuevamente el movimiento del comercio exterior y el gobierno conservador del presidente Ortiz se preparaba para nuevos ajustes fiscales, que, como lo vivimos tantas veces, el impacto iba a recaer sobre el ingreso de trabajadores. Eran demasiados los inconvenientes que se vivían en los lugares de trabajo. No existía la licencia anual en muchas dependencias. El régimen de turnos permitía la baja de salarios. No se cumplía con el régimen de horas extras ni viáticos. No había escalafones. Por ello, la asociación advertía sobre la necesidad de defenderse de los graves e inminentes problemas que se avecinaban, más allá que en algunos sectores se hayan alcanzado ciertos resultados favorables tras insistencias y negociaciones. Todas las asambleas y mitines eran convocados por la CGT en nombre de ATE, ya que el gobierno le había prohibido a la asociación realizar actos públicos. El Estado patrón parecía una empresa privada por la forma en que explotaba a trabajadores y violaba las leyes laborales. Pero como todos los patrones, actuaba hasta el límite que le imponía la resistencia de trabajadores. Por eso las conquistas del presente eran el resultado de pasadas luchas en las que muchos antepasados perdieron la libertad y hasta la vida. Porque ningún beneficio ni conquista se ha obtenido por medio de votos, oraciones ni bendiciones. La defensa del salario ha de hacerse por medio de la organización y la cabeza levantada, afirmaba José González, representante de la CGT en 1939. Señores, yo soy de ATE, toda la vida voy a luchar. Soy Laura Estigarribia, trabajadora de salud, vivo en Madrid toda la vida. Nací en Buenos Aires, pero en realidad nací en el 79 y en el 80 mi familia se vino a vivir a Madrid, así que me considero madrilense. Y en ATE estoy en la Secretaría de Género y Diversidad. Ahí está Laura contándonos quién es hoy y también nos va a contar sobre su familia, sus primeros trabajos y cómo ingresó a Salud. Bueno, mi familia primaria, mis viejos, son del norte, mi mamá de Santa Fe, mi viejo de Corrientes, se conocieron en Rosario. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor. La mayor nació en Rosario, yo nací en Buenos Aires, de ahí nos vinimos a Madrid. Y mi hermana más chica nació acá en Puerto Madryn. Fuimos parte de comparsas acá de Puerto Madryn, siempre nos criamos ahí en el Don Bosco. Y a los 7 años nos mudamos al barrio Güemes, que es el barrio en donde he pasado toda mi vida y que ahora he vuelto, ¿no? Me embaracé, yo tenía 18 años y ahí como nos separamos con Pablo. Y después volvimos a retomar la relación cuando Nehuen ya tenía 4 o 5 años. Así que ahora hace 20 y pico, 22 que estamos juntos. Tengo 2 hijos, Nehuen y Guadalupe, que tiene 14. Por un lado mi papá estaba con una situación de una enfermedad terminal, fue complejo ese último tiempo, estaba terminando el secundario cuando me quedo embarazada.
Mi hijo nació en el invierno del 98, que hubo toda esa inundación acá en Madrid, tengo como muy fresco siempre toda esa cuestión. Mi viejo falleció al mes que mi hijo nació, así que fue como salir a laburar enseguida porque tenía una responsabilidad, había decidido tenerlo, así que fue todo así como seguidito. Junio nació Nehuen, en julio falleció mi viejo, a fines de agosto estaba laburando. Fui criada en una casa peronista, mi papá un poco más neoliberal y nos repeleábamos, me acuerdo, mi mamá muy peronista, siempre esto, laburando para el barrio, viendo las necesidades, digo, me crié en una casa así, en donde tenía toda esa militancia, pensar cómo podíamos ayudar al vecino, a la familia, no es que se me ocurrió y que salía así nomás, digo, tiene que ver con un contexto. Tengo recuerdos con mi comadre, que es de toda la vida, mi amiga Erika, que es la madrina de mi hijo, yo soy la madrina de su hija. Teníamos una foto en la plaza de un 24 de marzo con los dos bebés, ¿viste? Digo, no sé, tenía 19 años. Siempre estábamos los 24 de marzo, ¿viste? Siempre tuve esa cuestión de derechos humanos, de justicia social ahí en mi corazón y empecé en comercio, así que toda esa vida de llevar a mi hijo al materno, volver, cole, ir y venir. Después en los 2000 nos agarra toda esta crisis, sin laburo, empiezo a dejar currículum por todos lados y ahí empiezo a trabajar en Alpesca, me acuerdo. Llevé currículum, me llamaron enseguida. También siempre hablo del trabajo de la pesquera, que es tan sacrificado en tiempo, en lo que tiene que ver con el frío, todo el tiempo el agua corriendo, no es para todo el mundo. Trabajé 3-4 años ahí. Y en un momento renuncié porque trabajaba muchas horas, yo me iba a las 2 de la tarde de mi casa y volvía a las 12 de la noche, y estaba muy cansada, y decidimos con Pablo que estaba bueno dejar un tiempito, tomarme un descanso. Así que de un día para el otro renuncié. Me pasaba que en Nehuen estaba en la primaria, renuncio, así de un día para el otro que me agarró, y me encontré en mi casa que no estaba acostumbrada, venía de laburar todos los días. No, digo, me tengo que poner a trabajar de nuevo. Y justo sale el curso de trabajadores comunitarios en la provincia, en su momento, no me acuerdo si era Secretaría o Ministerio de Salud, en el 2006, sí, en el 2006. Y lo relacioné a algo que siempre me gustó, de hecho yo me egresé en una escuela en orientación en ciencias sociales, tuvimos materias relacionadas a la salud, siempre de la salud comunitaria, me parecía como re interesante. Así que digo, bueno, me anoté para el curso por intermedio de un sindicato, no sí de otro, que mi vieja estaba laburando ahí, así que ingresé por intermedio de otro sindicato a este concurso que había, digamos, me llegó la información y ahí entramos varias compañeras, hice el curso, me tocó en la salita del barrio Güemes porque eran como referenciales, ¿no?, de los barrios. Era como cambiar un poquito la figura, era el agente sanitario que venía con una profesionalización, con un proyecto de transformación ahí. Así que arranqué con el curso, que fue un año. Era trabajo en el territorio, ibas aprendiendo y avanzando en los módulos. Sus comienzos como luchadora por los derechos laborales desde el concurso que tuvo que atravesar, luego como monotributista, planta y su afiliación a ATE. Vamos a escuchar todo eso ahorita. Primero fui monotributista, me acuerdo, yo siempre creo que en realidad siempre tuve una partecita, porque de hecho cuando nosotros terminamos el curso, lo primero que hice con un par de compañeras fue una nota para que nos den el ingreso, de alerta, decir, bueno, es importante para los trabajadores no estar precarizados, ¿no? Porque sabíamos que después no sabías cuándo te iban a llamar o cuándo iba a haber ingresos. Entonces cuando fuimos a la entrega de los certificados, al final, que era de todas las zonas, hicimos una nota, no todas las compañeras la firmaron, algunas compañeras, y ahí la encaré a la doctora Marzoa para decirle que queríamos el ingreso. Y me acuerdo que se reenojó y me dice, ¿a vos te parece encima que hicimos el curso? Dice, ahora como que le había arruinado el acto, una cosa así, pienso yo. Y yo le digo, bueno, pero
me parece que está bueno, ya que nos capacitamos y nos formamos, que podamos tener la posibilidad de ingreso. Nada, pasaron unos meses, ingresamos como monotributistas, siempre he cuestionado algunas cosas, sobre todo de mi servicio, acompañado en reclamos, bueno, eso estuvimos precarizadas, también peleamos por el pase. Pero bueno, siempre fui como la referente en el grupo con algunas compañeras ahí. Y ATE me acerqué, porque en realidad siempre como he estado en las marchas, acompañaba en los reclamos. Y yo cuando arrancamos con lo del convenio, que fue en el 2013 que se hace el convenio, ya veníamos con reclamos, reclamando el convenio colectivo para salud, porque teníamos la ley de carrera, que había un escrito por acá, por allá, todos los días cambiaba. No deja de ser una ley que la iban modificando y termina un embrollo eso, y me parecía que el convenio era una herramienta fundamental para los trabajadores y las trabajadoras y que nos iba a nosotros también jerarquizar, ¿no? Así que me sumé a esa lucha, no sindicalizada, pero sí estaba presente en las asambleas, bueno, lo que nos llevó bastante tiempo igual. De hecho, recuerdo quedar encerrada en la casa de gobierno. Ahí me acuerdo de Mirta, por ejemplo, que nada, se hizo fuerza tras que entramos a la casa de gobierno, después quedamos encerrados hasta las 10 de la noche, no me acuerdo, bueno, se logró el convenio colectivo. Eso fue en el 2013, y yo a ATE particularmente, bueno, por ahí en las asambleas y eso siempre participaba, y me afilio en el 2015. Ahí me acerco a ATE por una consulta particular que tuve con una situación de violencia y acoso en el ámbito laboral, y me sentí como más identificada, y ahí empiezo con mi militancia. Empezó como delegada y al sindicato lo vio como una herramienta. Sobre todo, habla de su militancia en los feminismos y transfeminismos. A ver. Comencé como delegada del servicio. Nada, que siempre hay cosas para mejorar, siempre pienso, sobre todo en este lado del sector de la salud, porque soy trabajadora de salud, como no me puedo desprender de eso. Y pienso cómo cuidamos a los que cuidan, ¿no? Siempre me queda pendiente, y me parece que hay que darle una vuelta y siempre estoy como repensando eso. Nosotros también, como trabajadores y trabajadoras, cómo nos pensamos en la tarea, como estatales, parece que es re importante. Y lo veo al sindicato como una herramienta para fortalecer eso. También me he cuestionado, digamos, qué estado como trabajadora estatal voy a representar. Y ahí empiezan estas cosas, que una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, y también de que no hay que perder la empatía como trabajadora estatal. Uno ve un montón de veces, un montón de dificultades en las ventanillas, en esto, bueno, tengo siempre como la esperanza de que podemos mejorarlo. Y también, ¿no? Esta parte del feminismo que siempre estuvo presente en mí, y dentro de esta ATE también pude encontrar como esa línea entre compañeras y poder como ir por esos rumbos que me representan, ¿no? Y acá en Madrid todavía no existían las secretarías transeccionales y arranqué con la dirección de género y diversidad en la conducción anterior, así fue. Y bueno, ahí empezamos una militancia desde los feminismos y transfeminismos en forma colectiva, representando este sindicalismo más feminista, digamos, involucrándonos con otras organizaciones. Somos parte de la multisectorial feminista y disidencias de Puerto Madryn, hemos compartido espacios con el espacio trans, siempre ahí como en esa militancia en esa línea. ¿Y el gobierno de hoy? ¿Qué ve de este gobierno? También deja de manifiesto la importancia de poner el cuerpo, siempre con mucha esperanza. No puedo creer que tengamos un gobierno tan cruel, tan déspota. No termino de asimilarlo, y la realidad es que nos están pasando por arriba, nos están comiendo, digo, ¿no? Pero creo que la resistencia y que nosotras las mujeres más que todo sabemos de qué se trata. Siempre le hemos puesto el cuerpo a lo largo de la historia, hablo, ¿no? Siempre me quedo, y me ha pasado con compañeras, con diferentes situaciones,
que los feminismos no la representan. Y siempre me quedo, digo, bueno, el feminismo no te representa, pero hoy sos abogada y no sé si hubiese entrado a una universidad, si un montón de cuestiones que nos atraviesan por más que te represente o no te represente. El feminismo abrió las puertas para todas. O las pibas, ¿no? Trabajo en la escuela con las pibas, que vienen ya con otra mente, entonces ahí siempre me surge la esperanza de que es posible otra realidad, que no sea cruel, que no sea tan nefasta, que al contrario, esté basada en el amor, en la empatía, en el respeto, en la aceptación. Yo creo que no hay que perder la esperanza porque si no, no tendría sentido. Eso siempre me queda. Es difícil, es re difícil. Los sindicatos son lugares muy difíciles, si bien creo que ATE tiene como una pata ahí diferente a otros, uno ve cómo está atravesado, ¿no? Porque el machismo, el poder, los micromachismos que se repiten continuamente, como que todo eso que queda ahí pendiente me da esperanzas, veo cambios, veo cuestiones que van mejorando, y creo que tenemos que terminar de animarnos, que nunca nos terminamos de animar, me parece, no sé. No sé, en nuestros sindicatos, bueno, los estatales, la mayoría somos mujeres, compañeras, y nuestras dirigencias, si lo pensamos, no, la mayoría son hombres. Tenemos, ¿no? Compañeras con mucha trayectoria, que han estado y que están con un re laburo, pero creo que todavía nos falta ahí un trabajo por delante. Yo he vivido en edificio, eso, y iba, lo saludaba, y vos te das cuenta que capaz que hace 30 años que viven y no. Yo ahora vuelvo a mi barrio, a mi vecina voy y me dice, Lauca, ¿quieres pasarte? Sí, voy a pasarte un mate. Me parece que es re importante, porque eso hace parte de lo colectivo, conocer quién está al lado, charlar, ¿viste? No puede ser. También por mi trabajo, yo veo ahí, no sé, por ejemplo, ¿no? Que trabajé tantos años en el Roca, un montón de gente suelta, que vos decís son vecinos, porque ese barrio tiene 50 años, son vecinos hace 30, 40 años y hola, ¿qué tal? Que es parte de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Esa individualidad de no poder ver lo que le pasa al que está al lado, está... Pero bueno, se lo metieron y fue ahí socavando y que por eso es tan importante lo colectivo, repensarnos, poder encontrarnos con el otro, con la otra, lo comunitario, sí. Y sobre todo en esos tiempos de crisis económica me parece que queda en nosotros poder ahí reflotar lo comunitario. Y siempre veo eso, los merenderos, los espacios, ¿quiénes los sostienen? La mayoría son compañeras. Digo, las que le ponemos el cuerpo y no paramos siempre somos nosotras. Así que mejor que más no me sale la palabra, pero creo que más ejemplo de lucha que las mujeres no hay. Tenemos la fuerza. Y también tenemos permitido, si no la tenemos, ¿no? Decir, bueno, no puedo ya con esto, hasta acá llego. También está bueno a veces, y eso también es sano, poner límite en algunas cuestiones. Desde lo sindical lo vengo como planteando en algunas cuestiones, porque también tenemos un trabajo por delante de lo sindical. La violencia que hay digo, y pensado desde mi secretaría, está bien que es género y diversidad, pero lo que nos atraviesa la violencia laboral en todos los ámbitos, como atraviesa la violencia machista en todos los ámbitos, bueno, en lo laboral pasa lo mismo, está como que fuera lo común, y no, hay que pararlo, porque eso nos enferma, pero bueno, los límites son importantes, hay que marcarlos, y para eso hay que empezar a visibilizarlas, y nada, tenemos las herramientas. Yo soy de ATE, señor, lo llevo en el corazón. Víctor de Genaro, un grandioso compañero y dirigente de nuestra ATE, siempre tiene palabras de aliento y cuestionadoras. Estas, que vamos a escuchar ahora, las dijo en el Congreso Extraordinario de la ATE en el año 2014. El enemigo está tratando, el enemigo, digo, el poder económico con
concentrado que lleva la riqueza a nuestro país. Las 200 empresas más grandes de nuestro país que se han extranjerizado a un ritmo pavoroso desde el 97 hasta ahora. Qué mal que nos pese, cualquier encuesta dice 30% de pobreza casi permanente, con la riqueza que hay en nuestro país. Después discutan lo que quieran. Quien camina en la capital no me puede decir que desde hace 2 meses no hay cada vez más gente durmiendo en la calle, ¿no? Y eso no se le puede echar solo la culpa a Macri. Hay concentración de la riqueza y extranjerización y una política para los de arriba. En el 2012, 2013 no tenemos la cuenta, 2012, hubo un consumo popular, sacando lo que consume el Estado, lo que gastan las empresas y todo, de 1.600.000 millones de pesos. 800.000 millones de pesos los consumimos 16 millones y medio de personas que cobramos el sueldo. Lo gastamos, no lo consumimos. Empleados, jubilados, cobran los planes, etc. 800.000 millones de pesos, el 50%. El otro 50% lo consumen cerca de 800.000 personas. Para los de arriba y para los de afuera. Este es el modelo que hay que enfrentar. Y esos son los que gobiernan a fondo. Yo, para que no creyera que puteó al gobierno, hice una concesión y dije, si nos saquemos la palabra gobiernan, aunque gobiernan, son los que tienen el poder, los otros son gerentes. Y se pelean los gerentes, pero mantienen el modelo, el modelo, cada vez más concentración y hacia afuera. Y esto que era en el 2012, todavía no tengo el número fino, espero que no me lo publiquen todavía en el Facebook de cualquiera, pero ya dijo el compañero Tomás Raffo el otro día que era, antes era 50 y 50, ahora es 55 y 45. 55, ese 5% de la población económicamente activa y 45% el resto que somos el 95%. O sea que sigue ese consumo para los de arriba. La devaluación mediante obviamente va a ser peor todavía, pero no está contado porque es 2014. Esto es el núcleo central de, como bien decía Juan, es el Estado es producto de eso, de lo que se está construyendo. Ahora esa sociedad es la que no queremos, hay que hacer otra. Para hacer otra hay que animarse a querer. Hay que animarse a querer. Yo, como tengo la suerte de haber viajado por todo el país, y varias veces me han aguantado muchas veces los compañeros, y me han visto y me han enseñado y me han ido y vuelta, a mí no me convence nadie que no se puede. Que tenemos de sobra compañeras y compañeros en todos lados que sí construyen todos los días la resistencia y que podrían ir por más. Ahora, el problema principal es que los compañeros, me acuerdo de una asamblea de ATE del astillero, estábamos en el medio del quilombo, estábamos con Jorge en la plaza, los albatros adentro del astillero, y fuimos a fondo. Y uno de los compañeros dice, pero ¿y vos, Víctor, qué pensás que hay que hacer? Claro, a mí me hizo medio como, estaban todos los laburantes, yo decía, el poder son ustedes. La verdad. Y el tipo me dijo, sí, pero vos qué pensás, ¿para qué te elegimos? Vos estás todo el día en esto. Vos sos el que estás aprovechando lo que nosotros te damos. Lo pensé, me lo dijo así tan crudamente, me dijo, claro, tiene razón este tipo. A mí me da la posibilidad de aprender, estudiar, tener licencia, tener la posibilidad de enterarme, informarme. Y no es que me fueron a buscar a mi casa, yo vine y me propuse encima, porque ninguno de los que está acá la fueron a buscar a la casa. Y no, me proponemos. Los compañeros lo que tienen es orientación. Y ahí sí, nos miramos con Jorge y dijimos, ¿qué hacemos? Le decimos cómo hay que hacerse para anotarse en el retiro voluntario, decimos que hay que organizar la Ensenada, Berizo y La Plata, y armar un quilombo popular y sacar a los albatros del astillero y avanzar. Si los dirigentes no creen y le planteamos que hay que sobrevivir,
ellos que sobreviven todos los días, ¿qué querés que hagan? Que inventen que van a ganar. Ahora, si los dirigentes somos capaces de creer que se puede, somos capaces de no ocultar lo difícil que es, pero sabemos y le podemos decir cuáles estamos dispuestos a organizar y abrir la puerta, ahí es otra cosa. Apareció el pueblo de Berisso, de Ensenada, de La Plata, y 2 días después estábamos echando a los albatros, y hoy está abierto el astillero de Río Santiago, y es hoy uno de los ejemplos que existe en nuestro país de las empresas recuperadas, donde los dirigentes se pusieron a hacer los números para mostrarle los retiros voluntarios. Los compañeros terminaron realmente dispersos y las ciudades totalmente despobladas. Hay que elegir, compañeros, no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Me lo dijo, además de Casinelli, mi viejo cuando el primer día fui electo secretario general de minería de donde era él. Querido mío, ahora tenés que elegir. O te aplauden los compañeros o te aplauden los jefes. Los dos al mismo tiempo. Diego Danese, justicia por Diego Danese.